El monje Sergio de Radonech nació en la aldea de Barnitsa, cerca de Rostov, el 3 de mayo de 1314. Sus padres eran los piadosos y nobles boyardos, Kirill y María. El Señor lo predestinó mientras aún estaba en el vientre de su madre. En la vida del monje Sergio se relata que durante la divina liturgia, antes del nacimiento de su hijo, la justa María y los que oraban escucharon el triple grito del infante. Antes de la lectura del Santo Evangelio, durante el himno de los querubines y cuando el sacerdote pronunció «Las cosas santas para los santos». 1 Corintios 16, versículo 22. Dios dio a Kirill y María un hijo, al que llamaron Bartolomé. Desde sus primeros días de vida, el infante asombró a todos por su ayuno. Los miércoles y viernes no aceptaba leche de su madre, y otros días, si María usaba aceite en la comida, el infante también se negaba a tomar la leche de su madre. Al notar esto, María se abstuvo por completo de comer alimentos con aceite. A los 7 años de edad, Bartolomé fue enviado a estudiar junto con sus 2 hermanos, su hermano mayor Estefan y su hermano menor Pedro. Sus hermanos aprendieron con éxito, pero Bartolomé se quedó atrás en sus estudios, a pesar de que el maestro le prestó mucha atención especial. Los padres reprendieron al niño, el maestro lo castigó y sus compañeros de clase se burlaron de su falta de comprensión. Finalmente, llorando, Bartolomé suplicó al Señor que le concediera la comprensión de los libros. Una vez, su padre envió a Bartolomé a cuidar los caballos en el campo. En el camino se encontró con un ángel enviado por Dios bajo la apariencia de un monje. El anciano estaba en oración bajo un roble en medio del campo. Bartolomé se acercó a él y, haciendo una reverencia, esperó a que el anciano terminara su oración. El anciano lo bendijo, le dio un beso y le preguntó qué deseaba. Bartolomé respondió: «Con toda mi alma quiero aprender a leer y escribir. Santo Padre, ruega por mí a Dios para que me ayude a ser letrado». El monje cumplió la petición de Bartolomé, elevando su oración a Dios, y al bendecir al joven le dijo: «Desde ahora Dios te da, hijo mío, la comprensión de la lectura y la escritura, y en esto superarás a tus hermanos y compañeros». Luego, el anciano sacó un recipiente y dio a Bartolomé una porción de pan prosfora. «Toma, hijo, y come», dijo. «Esto te es dado como señal de la gracia de Dios y para la comprensión de las sagradas Escrituras». El anciano quiso partir, pero Bartolomé le pidió que visitara la casa de sus padres. Sus padres recibieron a su huésped con alegría y le ofrecieron hospitalidad. El anciano respondió que primero era apropiado participar de la nutrición espiritual y pidió a su hijo que leyera el Salterio. Bartolomé comenzó a leer armoniosamente, y sus padres se asombraron del cambio que había ocurrido en su hijo. Al despedirse, el anciano predijo proféticamente acerca del monje Sergio. «Grande será tu hijo, ante Dios y los hombres. Será un habitáculo elegido del Espíritu Santo». Después de esto, el santo joven leyó sin dificultad y comprendió el contenido de los libros, y con un fervor especial se sumergió en la oración, sin perder ni un solo servicio divino. Ya en la infancia se impuso a sí mismo un ayuno estricto. No comía nada los miércoles y viernes, y los demás días se sostenía con pan y agua. En el año 1328, los padres del monje Sergio se mudaron de Rostov a Radonech. Cuando sus hijos mayores se casaron, Kirill y María, poco antes de su muerte, aceptaron el esquema monástico en el monasterio de la Protección de la Santísima Madre de Dios de Khotkov, no lejos de Radonech. Y más tarde, el hermano mayor Estefan, como viudo, aceptó el monacato en este monasterio. Después de enterrar a sus padres, Bartolomé, junto con su hermano Estefan, se retiró al bosque, a 12 verstas de Radonech, para vivir en soledad. Al principio hicieron celdas y luego una pequeña iglesia, que fue consagrada en el nombre de la Santísima Trinidad, con la bendición del metropolitano Teocnost. Pero pronto, al no poder soportar las dificultades de la vida en el desierto, Estefan dejó a su hermano y se fue al monasterio de la Epifanía de Moscú, donde se hizo amigo del monje Alexei, más tarde metropolitano de Moscú, conmemorado el 12 de febrero. Bartolomé, el 7 de octubre de 1337, aceptó la tonsura monástica de manos del egúmeno Mitrófan,
tomando el nombre del santo mártir Sergios, conmemorado el 7 de octubre, y comenzó la fundación de una nueva morada para gloria de la Trinidad vivificante. Sufriendo tentaciones y apariciones demoníacas, el monje Sergio avanzó de fortaleza en fortaleza. Gradualmente se hizo conocido por otros monjes que buscaban su guía. El monje Sergio aceptó a todos con amor, y pronto se reunieron en el pequeño monasterio una hermandad de 12 monjes. Su guía espiritual experimentado se distinguió por un amor extraordinario al trabajo. Con sus propias manos construyó varias celdas, llevó agua, cortó leña, horneó pan, cosió ropa, preparó comida para los hermanos y humildemente asumió otras tareas. El monje Sergio combinó el trabajo duro con la oración, la vigilia y el ayuno. Los hermanos se asombraron de que, con tan severos esfuerzos, la salud de su guía no se deteriorara, sino que se volviera aún más robusta. No fue sin dificultad que lograron persuadir al monje Sergio de que aceptara ser egúmeno del monasterio. En 1354, el obispo de Volin, Atanasios, consagró al monje como sacerdote monje y lo elevó a la dignidad de egúmeno. Al igual que antes, en el monasterio se cumplieron estrictamente las obediencias monásticas. Con la expansión del monasterio crecieron también sus necesidades. A menudo, los monjes tenían solo escasa comida, pero a través de las oraciones del monje Sergio, personas desconocidas proporcionaron lo necesario. Los relatos sobre las hazañas del monje Sergio llegaron, incluso a Constantinopla, y el patriarca Filoteos envió al monje una cruz, un paramán, o paramandia, un artículo de ropa monástica, un paño de 4 esquinas atado con cuerdas al pecho y llevado debajo de otras vestiduras y adornado con símbolos de la pasión del Señor, y un hábito de esquema en bendición para nuevas obras, y una carta de bendición, en la que el patriarca aconsejó al elegido de Dios que organizara un monasterio cenobítico, de vida en común. El monje Sergio se dirigió con la misiva patriarcal a San Alexei y recibió de él el consejo de introducir una manera estricta de vida en común. Los monjes comenzaron a murmurar contra la estricta regla monástica, y el monje Sergio se vio obligado a abandonar el monasterio. En el río Kirshach fundó un monasterio en honor de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios. Las cosas en el antiguo monasterio pronto se desorganizaron, y los monjes restantes recurrieron a San Alexei para que hiciera que el santo regresara. El monje Sergio obedeció sin cuestionar al santo jerarca, y dejó en su lugar en el monasterio de Kirshach a su discípulo, el monje Román. Ya durante su vida, el monje Sergio había sido dotado con el don de hacer milagros. Resucitó a un joven cuando el padre desesperado había dado por perdido a su único hijo. Los relatos sobre los milagros realizados por el monje Sergio comenzaron a difundirse rápidamente, y los enfermos comenzaron a acudir a él, tanto de las aldeas circundantes como de lugares remotos. Y nadie se fue del monje sin recibir la curación de sus dolencias y un consejo edificante. Todos glorificaron al monje Sergio y lo veneraron al igual que a los antiguos padres santos. Pero la gloria humana no tenía atractivo para el gran asceta, y como antes, siguió siendo un ejemplo de humildad monástica. Una vez, San Esteban, obispo de Perm, conmemorado el 27 de abril, que reverenciaba profundamente al monje Sergio, estaba de viaje desde su diócesis a Moscú. El camino pasaba a 8 verstas del monasterio de Sergiev. Con la intención de visitar el monasterio en su viaje de regreso, el santo se detuvo y después de recitar una oración, se inclinó ante el monje Sergio con las palabras: «Paz sea contigo, hermano espiritual». En ese instante, el monje Sergio estaba sentado en la mesa refectoria con los hermanos. En respuesta a la bendición del santo jerarca, el monje Sergio se levantó, recitó una oración y dio una bendición de regreso a San Esteban. Algunos de los discípulos, asombrados por la acción extraordinaria del monje Sergio, se apresuraron al lugar indicado y se convencieron de la veracidad de la visión. Gradualmente, los monjes comenzaron a ser testigos de otras acciones similares. Una vez, durante la liturgia, un ángel del Señor sirvió junto con el monje, pero el monje Sergio, en su humildad, prohibió a cualquiera que hablara de esto antes del final de su vida en la tierra.
El monje Sergio estaba unido a San Alexei por lazos estrechos de amistad espiritual y amor fraterno. San Alexei, en sus últimos años, llamó al monje Sergio a su lado y le pidió que aceptara ser metropolitano de Rusia, pero el beato Sergio, en su humildad, declinó ser primado. La tierra rusa en ese momento sufría bajo el yugo mongol tártaro. Habiendo reunido un ejército, el gran príncipe Dmitri Ioannovich Donskoy se dirigió al monasterio del monje Sergio para pedir su bendición en la lucha inminente. El monje Sergio dio su bendición a 2 monjes de su monasterio para que ayudaran al gran príncipe. El monje esquema Andrei Osliaba y el monje esquema Alejandro Peresvet, y predijo la victoria para el príncipe Dmitri. La profecía del monje Sergio se cumplió. El 8 de septiembre de 1380, en la fiesta de la Natividad de la Santísima Madre de Dios, los soldados rusos obtuvieron una victoria total sobre las hordas tártaras en Kulikovo Pole, campo de Kulikovo, y sentaron las bases para la liberación de la tierra rusa del yugo mongol. Durante la batalla, el monje Sergio, junto con los hermanos, estuvo en oración y suplicó a Dios que concediera la victoria a las fuerzas rusas. Por su manera de vida angélica, el monje Sergio fue agraciado con una visión celestial por Dios. Una vez, por la noche, el abad Sergio estaba leyendo la regla de oración bajo un icono de la Santísima Madre de Dios. Después de completar la lectura del canon a la Madre de Dios, se sentó a descansar, pero de repente dijo a su discípulo, el monje Mikei, conmemorado el 6 de mayo, que les esperaba una visita maravillosa. Al cabo de un momento, la Madre de Dios apareció acompañada de los santos apóstoles Pedro y Juan el teólogo. Debido a la luz extraordinariamente brillante, el monje Sergio cayó al suelo, pero la Santísima Madre de Dios lo tocó con sus manos y al bendecirlo, prometió ser siempre protectora de su santo monasterio. Habiendo alcanzado una edad avanzada y previendo su propio fin 6 meses antes, el monje convocó a los hermanos a su lado y bendijo como egúmeno a su discípulo, el monje Nikon, conmemorado el 17 de noviembre, que era experimentado en la vida espiritual y la obediencia. En tranquila soledad, el monje reposó en Dios el 25 de septiembre de 1392. La víspera, el gran santo de Dios convocó a los hermanos por última vez y se dirigió a ellos con palabras de última instrucción. Hermanos, sed atentos a vosotros mismos. Tened primero el temor de Dios, la pureza del alma y el amor no hipócrita.